Enseguida. Telediario. Bajo supervisión adulta. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Telediario de la 1 de la tarde. ¿Qué tal, Rommel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariusi? Saludos cordiales en todo el país. Esta jornada ha sido llena de noticias de última hora. Hay importante material informativo que vamos a compartir de inmediato. Iniciamos con los titulares. Bienvenidos. Preste mucha atención, autoridades ecuatorianas desmienten que se haya dado operaciones militares en la frontera para rescatar al equipo periodístico secuestrado. Monseñor Eugenio Arellano ofrece el apoyo de la Conferencia Episcopal para coadyuvar a la liberación del equipo de periodistas de diario El Comercio. La policía pone al descubierto una nueva modalidad de estafa de robo en viviendas. En Telediario le contamos detalles para prevenirlo. Los vagones del tranvía de Cuenca llegaron al centro histórico. El municipio realiza pruebas nocturnas de su recorrido. Más de 250 muertos se deja un accidente aéreo cerca de una base militar en Argelia. Se trata de uno de los mayores desastres aéreos de los últimos tiempos en ese país. En la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano definió su directorio. Miguel Ángel Loor, actual presidente de Guayaquil City, presidirá también este nuevo organismo. Iniciamos con las noticias. Atención, luego de una reunión del Comité de Crisis en las instalaciones del ECU 911 esta mañana en Quito, las autoridades ecuatorianas desmintieron una incursión militar en la frontera norte para rescatar al equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en Mataje, provincia de Esmeraldas, el 26 de marzo pasado. El gobierno verifica la veracidad de un comunicado que se atribuye al grupo Oliver Sinisterra. Reiteramos, queremos desmentir que de parte del Ecuador, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. Lo que sí está claro que hemos realizado operaciones de control permanente en la zona, pero no así operaciones ofensivas. Y del mismo modo, una vez que conocimos del secuestro, pedimos a las autoridades colombianas que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los 3 compatriotas que se encuentran secuestrados. Mientras que el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, en conferencia de prensa indicó que no hay veracidad para determinar que el comunicado que aparece firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC sea auténtico. Hemos hecho el análisis de inteligencia de ese texto que aparece firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC-EP. Y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico. Deseamos, sí, el mejor de los finales para este acto rechazable del secuestro de los 3 periodistas. Hemos manifestado a los señores ministros de Defensa y del Interior del Ecuador en esta mañana, en 2 ocasiones, nuestra voluntad de cooperación, de coordinación, y sobre todo de respeto y seguimiento a la línea de comunicación que sobre este tema lidere el gobierno ecuatoriano. Nuestra presencia en ese territorio de frontera, territorio colombiano, es de control territorial. No ha habido
ni desembarcos ni acciones especiales que no sean de conocimiento y en coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades policiales del Ecuador. Entonces, mi llamado es a que este terrible atentado contra la libertad de prensa, contra la libertad de ciudadanos ecuatorianos que ha emprendido presuntamente un ciudadano ecuatoriano como es Guacho, pues pueda resolverse de la mejor manera posible. Es nuestra decisión mantenernos al lado del Ecuador. Y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en su enlace radial de los días miércoles, analizó la situación de la frontera norte. Señaló que el problema es de Colombia y que Ecuador no tiene por qué sufrir las consecuencias. ¿Dónde está el problema? ¿En Ecuador o en Colombia? El problema está en Colombia. El Ecuador está sufriendo las consecuencias de un problema colombiano. Y no es justo que el Ecuador sufra inseguridad, sufra miedo, sufra pérdidas de vidas, heridos, le cueste dinero, le cueste la dedicación de unas fuerzas armadas a controlar un problema ajeno, problema que lo causa Colombia y que se ha desplazado al sur de Colombia y a la parte norte del Ecuador y básicamente a Esmeralda. Y en Guayaquil, donde los familiares del equipo periodístico secuestrado receptan diversas manifestaciones de respaldo, mencionaron haber recibido una llamada del ministro del Interior, César Navas, con relación al supuesto comunicado divulgado por las redes sociales. Ellos piden cautela con todo tipo de información sensible que se genere en este caso. Les he pedido a los medios de comunicación que esperemos a la noticia oficial justamente para evitar caer en estos falsos rumores que se dieron días atrás sobre la liberación en primera instancia de ellos que filtraron los medios colombianos y que por ahora lo están haciendo nuevamente a través de otra información que en lo más profundo de nuestro ser esperamos que sea falsa y esperemos la confirmación oficial. 13 horas con 7 minutos y en el Palacio de Carondelet el presidente Lenín Moreno mantuvo varias reuniones durante esta mañana, Marius. Así es, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Javier Ceballos para conocer los detalles de esta información, sobre todo información que ya ha sido desmentida por los ministros en rueda de prensa. ¿Qué tal? Javier, muy buenas tardes, cuéntanos. Gracias, Rommel, Mariusi, ¿qué tal? Un abrazo para ustedes, saludos cordiales para todos ustedes, amigos televidentes. Sí, información en vivo cuando son las 13 horas con 7 minutos que compartimos desde acá, desde el Palacio de Gobierno. Sin duda, importante información que se genera hasta este momento debido a las reuniones que ha mantenido el presidente de la República, Lenín Moreno, y que sin duda alguna hacen referencia a la situación fronteriza entre Ecuador y Colombia y sobre todo debido al secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio. Esto en primer lugar les indicamos que a primera hora el presidente tuvo una pequeña reunión, aproximadamente unos 15 minutos, con los directivos de la Iglesia Católica, con los titulares de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Al finalizar la cita, el principal de la Iglesia, el de la Conferencia Episcopal, Monseñor Arellano, hizo referencia a que tanto la Iglesia Católica, tanto de Ecuador como de Colombia, están predispuestas a colaborar en base a las necesidades para lograr la liberación sanos y salvos de los periodistas y conductor de diario El Comercio. También ha dado un mensaje tanto a las familias y al pueblo ecuatoriano sobre la situación de nuestros compatriotas. Escuchemos. Me inclino a creer que sí, que están vivos y llenos de esperanza, como estamos nosotros, de que pronto los vamos a tener en medio de nosotros. Ustedes como comunicadores sociales mantengan viva la esperanza del pueblo. No den espacio a derrotismo ni a pesimismos. Venceremos porque la paz es más fuerte, créanme, la paz es más fuerte. Luego de esto, el presidente Moreno mantuvo un diálogo, una reunión con los representantes del cuerpo diplomático acreditados aquí en nuestro país. Ante ellos, pues, el presidente expuso cuáles son los lineamientos principales de la política exterior del Ecuador, habló sobre la conducción tanto política y económica que dirige al país en estos precisos momentos y también abordó el tema de la problemática fronteriza y el secuestro también de los colegas de diario El Comercio. Sobre este punto, el presidente reiteró que la prioridad número 1 del gobierno es rescatarlos sanos y salvos.
Bueno, estamos considerando varios escenarios. Ustedes entenderán que hay temas de los que debe guardarse privacidad, pues, y no se los puede exponer al público. Estamos considerando los escenarios para que ellos vuelvan sanos y salvos. Y que también estos seres se conduelan de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo que los necesitan de vuelta y que los quieren vivos y que los quieren íntegros física y espiritualmente. 1 de la tarde con 10 minutos para concluir este informe desde el Palacio de Gobierno. Indicarles nada más que en estos precisos instantes el presidente y su equipo de trabajo se encuentran reunidos para planificar lo que será la participación de Ecuador en la Cumbre de las Américas a desarrollarse a partir de este jueves en Lima, Perú. Aquí ha trascendido que se concretará una reunión entre los presidentes de Colombia y Ecuador justamente para abordar la problemática fronteriza. Nosotros cumplimos hasta este momento informativamente desde el Palacio de Gobierno. Yo devuelvo el paso a ustedes, compañeros Rommel y Mariusi, desde Estudios Centrales. A todos ustedes, una excelente tarde. Igualmente para ti, Javier, importante el material informativo que acabas de compartir. A propósito del tema de los periodistas, es necesario informar a la ciudadanía y a todos que se debe basar toda la información oficial. No circular este tipo de documentos como han circulado en las últimas horas, sino esperar la información oficial. Es muy importante por lo delicada de la situación, Marix. Así es, vamos a contarles más noticias. En este momento se difirió la audiencia preparatoria de juicio en contra de Carlos Pareja Yannuzeli, Alex Bravo y 2 personas más por presunto peculado, investigación que surge del caso Petroecuador. Este expediente volvió al proceso judicial luego de que el fiscal provincial subrogante, Fabián Salazar, revocó el dictamen abstentivo que les favoreció. El caso se inició con base a un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por un presunto perjuicio económico en una contratación para la refinería de Esmeraldas. El señor Pareja ha confiado en el abogado quien está hablando y por lo tanto nosotros necesitamos un término prudencial para empaparnos de todo el tema y darle una defensa técnica adecuada. Son alrededor de 23 casos del señor Pareja Yannuzeli y esto es que nosotros necesitamos un tiempo prudencial para estudiar todo. Estamos avanzando, estamos trabajando alrededor de 14 a 16 horas diarias, pero queremos colaborar con la justicia y queremos darle una defensa técnica a don Carlos Pareja. Y la defensa del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, anunció que hoy conocerá los documentos con los que se sustentan los cargos en las 2 acusaciones que se siguen en su contra. Héctor Vanegas se suma a la defensa del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, quien mantiene prisión preventiva para investigaciones al ser acusado de presunto lavado de activos. A partir de un informe de operaciones inusuales presentado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal y las declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas. Voy a visitar la Fiscalía con el ánimo de poder revisar la instrucción que se ha iniciado en contra del doctor Espinel. Todo lo que todos los organismos señalen son solo presunciones. Sin embargo, esta semana en entrevista para Telediario, la representante de la UAFE, Diana Salazar, explicó que dicho informe habría determinado varias inconsistencias en los movimientos financieros de Espinel, quien habría tenido ingresos por $378.000, pero sus gastos fueron de más de $669.000, registrando una diferencia de $291.000 sin justificar. Básicamente corresponden a la adquisición de este bien inmueble en la ciudad de Guayaquil. Parte de este dinero fue pagado en efectivo, mediante depósitos que lo realizaba justamente el otro ciudadano, Walter Andrade. Hay que resaltar que estos depósitos que han sido objeto de análisis corresponden entre mayo del 2013 y junio del 2014. Espinel además enfrentará una segunda formulación de cargos por presunto peculado, cometido cuando fue director regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según informes de Contraloría, se determinarían presuntos perjuicios ocasionados al IES dentro del proceso de facturación y pagos a clínicas privadas. A él se le imputa un hecho supuesto por 7 días que estuvo en funciones, cuando no firmó ningún documento y no conoció nada. Y eso ya está desvirtuado, incluso estuvo enfermo algunos días. La diligencia se efectuará el próximo viernes 27 de abril en el Complejo Judicial Valdivia en Guayaquil, a las 10:30. Olga Velasco, Telediario.
Como lo dio a conocer la Unidad de Investigación de Medios Públicos, la empresa Gente Oil inició un arbitraje internacional contra Ecuador en relación al contrato de prestación de servicios para el bloque Singue. Expertos aseguran que se trata de un tema delicado que podría afectar al Estado. Nuevamente el país se encuentra inmerso en un proceso arbitral en la Corte de La Haya. La empresa Gente Oil, a cargo de la explotación y exploración del campo Singue, entabló una demanda internacional. Así lo señala Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de la compañía. La notificación fue hecha el pasado 6 de abril de ir a un arbitraje en contra del Estado ecuatoriano. Este arbitraje se debe al incumplimiento del contrato por parte del Estado ecuatoriano, especialmente a que ninguno de los dos descargos presentados ante la Contraloría ha tenido eco. Nosotros establecimos un periodo primero de negociación con el Estado antes de entrar al arbitraje. Lastimosamente ese periodo concluyó. Para el jurista Pablo Fajardo, este tipo de arbitraje responden a intereses de las grandes empresas, pues son utilizadas cuando las corporaciones sienten que su inversión corre un riesgo. Lo que hace es recurrir a los paneles de arbitraje internacional con el fin de garantizar que su inversión económica esté asegurada. Cuando dicen es que la medida que tomó el Estado, en este caso Ecuador, no permite que yo tenga la ganancia que esperaba tener en el futuro. Uno de los puntos cuestionados por Gente Oil es el pedido de renegociación del contrato para mejorar las condiciones económicas del mismo. Señalan que carece de sustento legal. El inversionista no va a aceptar un contrato legítimamente adjudicado, exijan este tipo de acciones en contra de la compañía. Mario Melo, docente de la Universidad Católica de Quito, manifiesta que es primordial que el Estado ecuatoriano responda a este arbitraje internacional y defienda sus derechos. El Estado tiene la obligación y el derecho de hacer valer sus puntos de vista en situaciones en las cuales las empresas petroleras muchas veces tienen actuaciones que pueden ser censurables desde el punto de vista ético. Según el experto, este tipo de demandas puede afectar la imagen del país. O por de alguna manera haber discriminado la inversión frente a otros inversores en el Ecuador. Entonces esto significa un antecedente no positivo en relación a la posibilidad de que inversión extranjera siga llegando al Ecuador. Y señala que el Ecuador tiene una larga trayectoria en litigios internacionales que lo han afectado a nivel jurídico y especialmente económico. Uno de los más significativos se dio con la petrolera Oxy, a quien el Estado pagó más de $1.000 millones. De acuerdo a la información oficial de la Procuraduría General del Estado, al momento hay 7 arbitrajes que están abiertos y han habido 15 arbitrajes en los que ha estado involucrado en el Ecuador. Y en 7 de ellos ha tenido que responder el Estado ecuatoriano por alrededor de $1.600 millones. Tras la notificación del arbitraje, la empresa demandante nombra a un árbitro al igual que el Estado demandado. De allí se nombra un tercer árbitro. Cuando se logra conformar este arbitraje, inicia la fase de descargo. Sin embargo, para los árbitros, una medida que favorezca al país puede ser visto como una afectación a los intereses económicos de la empresa demandante. Ivana Paredes, Telediario. Les contamos ahora que el fiscal general presentó hoy en la Asamblea las pruebas de descargo por el juicio en su contra. Así es, a esta hora hacemos contacto con Alexis Moncayo para conocer los detalles. Alexis, buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades precisamente en estos instantes? Hola, ¿qué tal? Mariuxi, Rommel y amigos de todo el país, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 17 minutos. Se han cumplido ya 3 horas de comparecencia del señor fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde se sustancia en este momento el pedido de juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca, una iniciativa propuesta por varios legisladores, encabezada por Henry Cucalón del Partido Social Cristiano y con la firma de 66 asambleístas más. En este momento nos acompaña el legislador de la bancada de Creo, Fabricio Villamar, a quien le damos buenas tardes. Legislador, usted ha seguido muy de cerca lo que ha sido la comparecencia de hoy del fiscal, donde ha presentado sus pruebas de descargo y ha ejercido el derecho a la defensa. ¿Qué decir las primeras impresiones de lo que ha sido la intervención del fiscal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que el primer planteamiento es que el fiscal refrescó la memoria de por qué se encuentra aquí. Y en la práctica el fiscal se encuentra por haber denunciado un caso en el cual él era la víctima, así es como lo ha presentado, en términos en donde entre un prófugo de la justicia y el expresidente de la Asamblea, José Serrano, de Alianza País, intentaban ponerse de acuerdo para bajarse, esa fue la palabra que utilizaron, para bajarse al fiscal. Y
presenta la extrañeza de que la persona a la cual quieren bajarse terminará siendo bajada por la Asamblea. Más o menos en esos términos se ha desenvuelto esta comparecencia hasta el momento. Ahora, una de las motivaciones para justificar este intento de juicio político en contra del fiscal es el incumplimiento de funciones, esa sería la causal. Y una de las motivaciones, le decía el legislador, es el hecho de no haber judicializado ese audio. Es decir, antes de exhibirlo en una rueda de prensa ante los periodistas, lo que se le dice al fiscal es que tenía que haber judicializado ese audio. Sí, y parte de la discusión versa sobre este tema, pero más allá de eso también habría que ver cómo se han procesado el resto de casos, es decir, este es el fiscal que ha conocido, por ejemplo, la destitución en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, de Alianza País, y otros funcionarios que están metidos en el camino. Posiblemente lo que se le tiene que reclamar al fiscal es la falta de celeridad para atender casos importantes en los que están inmersos varios exfuncionarios del gobierno de Alianza País y algunos que ocupan ahora curules en la Asamblea. Ahora, también se da un caso anecdótico dentro de esta comparecencia, que es justo el día de hoy, 10 de abril, se cumplen 11 meses del día en que juró precisamente ante el Pleno de la Asamblea como fiscal general del Estado por periodo de 6 años el doctor Vaca Mancheno. Y él ha dicho, en estos 11 meses que llevo en funciones, son varios casos que estoy investigando y el mensaje que enviaría a la Asamblea, fueron las palabras textuales del fiscal general, sería un mensaje de impunidad, porque se truncarían todas las investigaciones que yo he venido siguiendo. Sí, pero también tienes la otra forma de entender lo que está diciendo el fiscal. Ha iniciado investigaciones, pero que no llegan a una conclusión. Entonces puede haber investigado los casos Singue, los casos Manduriacu, los casos de todos los implicados en corrupción, especialmente en los casos de Odebrecht. Queda sin resolverse los casos en los que estaría implicado el expresidente de la Asamblea. Y puede tener investigaciones, pero no tiene resultados. Entonces, en la práctica también podría tratarse de un ejercicio de chantaje permanente. Tener la investigación, pero no tener el resultado. Ahora, ¿cuál prevé usted que va a ser, digamos, de alguna manera, quizás adelantándonos a la jugada política, la resolución que adopte la Comisión de Fiscalización al momento en que empiecen a sistematizar tanto la información que ha sido entregada por el legislador Cucalón, así como por el fiscal general y también las otras personas que llegaron en comparecencia ante la Comisión? La toma de decisión de la Comisión de Fiscalización en función de que si es que se le somete al interpelado, al proceso en el Pleno, tiene que ver con las pruebas que se hayan presentado, el pedido que haya hecho el solicitante y la valoración de las presentaciones de las pruebas de cargo y de descargo. Es necesario esperar ese momento para tener una respuesta, porque caso contrario, como nosotros los legisladores en un momento determinado nos convertimos en jueces políticos, mal haría yo en adelantar un criterio cuando todavía no tenemos sistematizados los elementos de cargo y de descargo. Una última pregunta le formulo, legislador Villamar. ¿Le quedó a usted alguna duda o quizás alguna respuesta que esperaba de parte del fiscal sobre todos los temas que están relacionados a este intento de juicio político que no la disipó el día de hoy, que no respondió el día de hoy? El fiscal tiene una experiencia dilatada incluso como profesor de Derecho Penal y posiblemente se equivocó al intentar dar lecciones de administración de un juicio político a la comisión que hace los juicios políticos. Y esto implica que la Asamblea comienza a recuperar también el respeto perdido durante estos 10 años. La Asamblea tiene que procesar políticamente al fiscal y la respuesta que tenga que darse de si es que va o no va al proceso de interpelación tiene que estar fundamentada en los elementos de cargo y de descargo. Lo deseable para este caso es que la comisión entregue suficientes sustentos para la toma de decisiones. Muy bien, muchísimas gracias al asambleísta Fabricio Villamar. Estuvo presente durante la hora y media que duró la intervención del fiscal general Carlos Vaca Mancheno y, como les decíamos hace un momento, se han cumplido ya 3 horas desde que se instaló la comisión de fiscalización y en este momento se encuentra el fiscal respondiendo las preguntas de los legisladores integrantes de esta sala permanente de la Asamblea Nacional. Pero veamos a continuación un extracto, un resumen de lo que han sido la intervención del titular del Ministerio Público, Carlos Vaca. Llegó acompañado de sus más cercanos colaboradores. En su intervención, el fiscal desestimó que esto se trate de un problema personal con el expresidente de la Asamblea, José Serrano. No estamos hablando de una disputa personal o de una pugna personal.
Estamos hablando de que se estaba llevando adelante una conspiración en contra de la máxima autoridad de la Fiscalía. Y afirmó que las motivaciones del juicio político no se encasillan en la causal de incumplimiento de funciones, como justifican los legisladores. Aquí el audio no importa, la conspiración en marcha en contra del fiscal no importa, aquí lo que importa es el parte. Aquí lo que importa es, no sé, pues, o sea, importa la rueda de prensa. Ya, eso, la rueda de prensa. Sobre la no judicialización del audio, Vaca asegura que lo expuso en rueda de prensa aquel 26 de febrero, porque a la fecha ya había sido publicado en Twitter. Que equivale a decir que antes de que haya un cadáver se tiene que judicializar el homicidio. ¿Es tan débil ese razonamiento? Entonces, para él, lo fundamental es el contenido del audio, la conversación entre el excontralor Carlos Polit, hoy prófugo de la justicia, y el expresidente José Serrano. En una charla en la que hablan de bajarse al fiscal. Ese es el hecho. El fiscal general además negó haber ejercido presiones sobre el policía Dani Barra, quien elaboró el parte de dicho audio. A criterio del titular del Ministerio Público, si se concreta la censura en su contra, el mensaje de la Asamblea al país sería el equivocado. Esto lo dijo después de exponer la lista de casos entre los que se incluyen las tramas de corrupción de Odebrecht y Petroecuador, que en 11 meses en funciones ha investigado la Fiscalía. En la investigación de actos de corrupción, en la investigación de actos de terrorismo, en la investigación de actos de pornografía infantil, en la investigación de actos de enriquecimiento ilícito, en la investigación de delitos de lavado de activos, hay que deshacerse de Vaca. Ese es el mensaje de impunidad. 13 horas con 26 minutos. Esas son a esta hora las reacciones que se generan de parte de legisladores y también el contenido de lo que fue el parte de la intervención del fiscal general Carlos Vaca Mancheno, quien presentó el día de hoy sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización en este proceso de juicio político en su contra. De aquí la comisión entrará a un proceso de análisis previo a la elaboración del informe y las recomendaciones que haría al Pleno, a la Presidencia y al Pleno de la Asamblea. Hasta aquí nuestro reporte. Continuamos con ustedes con más información. Mariux y Rommel desde Estudios. Muchísimas gracias, Alexis, por esa información. Tendremos más detalles y más reacciones seguramente en Telediario Estelar a las 9 de la noche. Así es. Tenemos más información. Atención, los abogados constitucionalistas Stalin Raza y Rafael Ollarte, en las entrevistas de Primera Impresión esta mañana, se refirieron a la competencia de la Contraloría para emitir el informe de la deuda pública y lo que implicó emitir el decreto 1218. Cuando se trata de decir que la Contraloría no tuvo la facultad de establecer la legalidad o no de la reforma que se hizo a la ley o la legalidad o no del decreto ejecutivo, lo que se está desconociendo es que la Contraloría no está hablando sobre la validez ni la vigencia de esos decretos. No. Lo que la Contraloría está diciendo es, estoy analizando el proceso de cambio normativo que se dio en ese lapso y estoy mirando si ese cambio normativo fue o no desfavorable para los intereses del Estado. La deuda que tiene el Estado con otros institutos públicos, por ejemplo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entonces ya no lo cuento. Y dos, los anticipos de venta de petróleo. Entonces saco dos cosas. Entonces, naturalmente, a través del decreto, yo ya no sobrepaso la norma legal que me establece un 40% del PIB como límite de endeudamiento. Eso es lo que he hecho a través de norma reglamentaria. En vez de ir a la Asamblea y pedir a la Asamblea la autorización para superar por A, B o C circunstancias el límite de endeudamiento. Y el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, Edison Garzón, señaló que si bien hay interesados en comprar los medios de comunicación incautados, en este momento se busca recuperar su rentabilidad. Me corresponde a mí ver la visión empresarial y como tal. Hablando de Gama Visión y TC Televisión, debo mencionarte que existen muchos interesados por adquirir estos canales. He manifestado que no estoy en el momento justo, abrirme todavía, tenemos que solucionar casa adentro varios temas aún, Eduardo, para poder sacar el mayor provecho. Las recomendaciones mías de forma empresarial serán dadas al presidente de la República con una visión, y es justamente empresarial. Hoy nos interesa poner bien y sanear las empresas, tanto en sus activos como en sus pasivos. Justamente ya lo hemos hecho con las radios también incautadas, estamos poniéndonos al día con todos, lo haremos con Gamavisión, estamos haciéndolo bastante bien, por así decirlo, con Gamavisión.
Por su parte, Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, se refirió a la reducción del talento humano en el sector público. Destacó que el mayor recorte es en el jerárquico superior. Todos los trabajadores tienen que estar absolutamente tranquilos. Esto va dirigido de manera inmediata, por supuesto, a lo personal de libre remoción, al jerárquico superior, a lo que son asesorías. Va a haber un ahorro solo en asesorías que supera los 7 millones de dólares, un ahorro muy importante ya en el 2018. 50% asesores. Pues 50% asesores. Además va a haber una evaluación de viceministerios. Todos los ministerios que tengan 2 viceministerios tienen ya que está corriendo el plazo para entregar al Ministerio de Trabajo para que se evalúe con el equipo de Presidencia de la República, Semplades, el Secretario General, para que se evalúe la necesidad de mantener 2 viceministerios o poder mejorar con eficiencia los servicios que se tienen en estos viceministerios. Es un problema integral que va al 2021 y que no pasa por despedir, realmente pasa por lograr una eficiencia, por lograr que el dinero de los ecuatorianos sea mejor usado. César Ulloa, vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas y coordinador general de la Veeduría por la Democracia, explica su rol respecto a la coyuntura actual. Frente a los medios, esta noche, 20:30, por Ecuador TV. Pide 3 deseos. Felicidad, amor, salud. Vacuna a tu familia contra el sarampión y la difteria. Acude al centro de salud más cercano. Es mejor prevenir ahora. Salud toda una vida. El gobierno de todos. Nuevos tiempos llegan al Austro. Diseño renovado, mejores contenidos. Espéralo este 12 de abril. Personajes que cambiaron la historia del país. En política, arte, cultura, deporte y música. ¿Dónde están ahora? Encuéntralos en ¿Qué pasó con? Un programa para recordar. Sábado 18 horas. Un expreso para comenzar el día con la mejor energía. Mantenerlos saludables con un café orgánico. Música, cultura, arte y un buen cortado para disfrutar del momento. ¿Y si hablamos de emprendimientos mientras nos tomamos un latte? Temas de actualidad acompañados por un rico y espumoso cappuccino. Café TV, de lunes a viernes 10:30, por Ecuador TV. Telediario, primera impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55, por Ecuador TV. Bueno, es momento de los deportes ya, como lo hemos anunciado. Expectativa también por el desarrollo de la Champions League, lo que le gusta a usted mucho el fútbol. Usted es apasionado del fútbol, ¿eh? Claro que sí, ya estamos con el partido de vuelta. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? El partido de vuelta del Real Madrid con Juventus. ¿Quién va a acompañar a la Roma con el Liverpool? Esa es la expectativa, a ver si lo logrará el Juventus. Está muy bien informada, Mariuxia, futbolera al 100%. ¿Tiene candidato?
para que se quede. Bueno, yo espero que sea el Real Madrid. Usted, Robert. Claro, veamos cómo van los partidos, porque hay mucha emoción. Aquí también hay una gran expectativa por los resultados, siempre pegados ahí a la pantalla. Vamos a ver qué es lo que sucede, amigos y amigas de todo el Ecuador. Muy buenas tardes, bienvenidos a su segmento fanático. Justamente arrancamos con lo que tiene que ver a la Champions League, pero antes vamos a comentarles que ya hay una directiva profesional, una directiva que estará encargada del manejo de la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano. Hoy desde España se pudo conocer que Miguel Ángel Lor sería el presidente, el señor Cuentas, el vicepresidente directivo de Barcelona, Esteban Paz, también como vicepresidente directivo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Estaría conformado esto por 4 directivos de la Serie A y 3 de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Vamos a continuar justamente con el resto. Estarían Jaime Estrada, Santiago Morales, Galo Cárdenas, José Mantilla y Darwin Palacios. Estarían conformando esta primera directiva de la Liga del Fútbol Ecuatoriano. Y ahora nos metemos con lo que sucedió ayer en horas de la tarde y noche, en donde Liga Deportiva Universitaria de Quito consiguió una victoria apretada ante el Guavirá de Bolivia en el arranque de su participación en Copa Sudamericana. Y decimos apretada en un partido en donde Liga, sobre todo en el primer tiempo, tuvo la oportunidad de marcar al menos un gol más e irse al descanso con una ventaja de 3-0. Sin embargo, después el conjunto albo decreció en su fútbol en la etapa de complemento y se vio sorprendido por un Guavirá que marcó de cabeza, como vamos a observar, o más bien tras un centro desde el costado izquierdo. Antes vemos el primer tanto, obra de Gastón Rodríguez. Esto llegaba al minuto 27, jugada que le había iniciado Guerra ante un ataque de Guavirá, recuperación del albo, fútbol por la derecha con Anderson Ordóñez, el centro y el uruguayo que marcaba el primero. Y luego, cuando ya se cerraba el primer tiempo, aparece Hernán Barcos al 41 tras el centro de Cristian el Chavito Cruz para poner el 2-0. Hasta ese momento Liga con comodidad, tranquilo ante un rival que lo exigió muy poco, muy limitado el fútbol del equipo boliviano, pero llegaría de esta manera. Tras el centro, un primer cabezazo, la pelota que queda en el área y aparece nada más y nada menos que Pizarro, el boliviano, al 59 para llevarse un gol más bien, y por supuesto dejar la llave abierta para el partido de vuelta que se desarrollará el próximo 8 de mayo en Bolivia. Liga, reiteramos, decreció mucho en su fútbol en etapa de complemento. Ingresó Johan Julio, también ingresó Borja, Juan Luis Anangonó, y esta quizás de las más claras en etapa de complemento. El remate de Johan Julio y la pelota que se estrella en el vertical. Vamos con información ahora de la Champions League, porque ya hablábamos justamente con Rommel Comaruzzi que hoy se juega los partidos que restan por los cuartos de final de la Champions. Uno de ellos, y el que más llama la atención, es el que van a protagonizar el Real Madrid ante la Juventus. Más allá de que el Real Madrid tiene una ventaja de 3-0 en el partido de ida, lo que sucedió ayer en Roma con la clasificación del conjunto que hace las veces de local en esta ciudad ante el Barcelona deja todavía un halo de esperanza para la Juventus. A continuación, escuchamos la palabra de los protagonistas. Lo que queremos nosotros, y siempre cuando empezamos una temporada, es intentar ganar todo. Pero a veces, y como este año ha sido nuestra regularidad, como tú decías, que no ha sido muy buena. Y hoy estamos mejor en todo además. Pero yo no pienso en jugar sin Cristiano. Y yo creo que muchísima gente, y soy uno de ellos también, se acordará de Cristiano en este club. Y a mí lo que me interesa es mostrar en el campo, no hablar, porque sabemos que el fútbol, nosotros tenemos que respetar a todos los equipos, al fútbol, y sempre va a essere così. Grande, però deve essere un miracolo grande. Come hai detto tu, nulla è impossibile, ed è il bello dello sport e della vita. Però è anche vero che sappiamo che il passaggio del turno sarà una cosa complicatissima, ma le motivazioni non ci penso e non lo so con certezza. L'unica cosa che so e che mi fa felice è che se fosse l'ultima mia partita in Champions League, il fatto di poterla giocare al Bernabéu contro il Real Madrid è una cosa molto, molto bella.
Y vamos a repasar las alineaciones, cómo formarían los equipos en pocos minutos ya confirmadas. El Real Madrid iría con Keylor Navas en la puerta, Carvajal, Varane, Vallejo y Marcelo. Vallejo en reemplazo de Ramos, Casemiro, Modric, Kroos, Bale, Isco y Cristiano es el 11 que plantea Zinedine Zidane. Vamos con el equipo que tiene Massimiliano Allegri, el equipo italiano que busca el milagro, la sorpresa. La Juve va con Buffon, Di Siglio, Benatia, Chiellini, Alexandro Matuidi, Khedira, Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic e Higuaín ante la ausencia de Paulo Dybala. En la parte final también comentarles que hubo un nuevo cambio de horarios respecto de la fecha número 9 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El partido entre Sociedad Deportiva Aucas visitando Universidad Católica quedó pactado para las 16 horas, mientras que el de Liga ante el Nacional para las 18. Más información desde las 14 horas en Fanático. Que tengan ustedes buen provecho. Nos vamos a un corte. Cuando retornemos, más noticias en su telediario en las señales de Gama Visión y Ecuador TV. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Christian Johnson. He sido parte de sus vidas por más de 40 años. Siempre acortando la distancia entre el Ecuador y sus migrantes. Y ahora vuelvo con más historias, vivencias y aventuras que contar en una nueva temporada de 593 Ecuador. No le voy a decir que es una antigüedad, ¿no? Les invito al estreno el próximo sábado 14 de abril a las 19 horas por la señal de Ecuador TV. Nuestros seguros brindan protección contra daños provocados por desastres naturales. ¿Y su diversión? Cubierta por completo. Nuestros seguros te cubren contra accidentes de tránsito y daños a terceros. ¿Y sus risas? Totalmente aseguradas. Nuestros seguros te protegen contra lesiones provocadas por acciones imprevistas. ¿Y si te rompen el corazón? Estarás en las mejores manos. Nuestros seguros te dan la tranquilidad de saber que tus seres queridos no estarán solos, porque en Seguros Sucre aseguramos lo que importa de verdad. Grandes Maestros presenta a José Joaquín de Olmedo. Fue un escritor y político ecuatoriano. Entre sus poemas destacan La Victoria de Junín y la Oda al General Flores, vencedor de Miñarica. La pobreza. La pobreza es el menor de los males y son tan pocas las cosas que se necesitan para ser rico que solo es pobre el que quiere serlo. Pensamientos para reflexionar. Grandes Maestros. Eran las 11:08 de la noche y las cámaras de seguridad registran cómo a un sujeto asalta con un arma. Han empezado a tejerse muchas hipótesis sobre las causas que habrían motivado. Vamos y bueno, empezamos a grabar. Cuando viene toda la historia esta, bueno, vamos para Londres. 10 pesos con disimulo. Ay, Dios. Y me dijo que me pagaba. Ay, Dios. Con el tiempo y sin apuro. Somos lo que vemos. ¿Y tú qué estás viendo? Revisamos de inmediato la información internacional. Atención, en Colombia, al menos 8 policías murieron en una emboscada con explosivos en San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia. Según información de la policía, en la zona opera la mayor banda armada de narcotráfico de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de Twitter: rechazo total al cobarde ataque contra héroes de nuestra policía, Colombia en el Urabá. Toda mi solidaridad con familiares de las víctimas. Vamos con absoluta contundencia tras los responsables de estos actos, mientras que el Ministerio de Defensa indicó que se ha podido establecer que durante el ataque a nuestros uniformados en Urabá fueron neutralizados 3 terroristas del Clan del Golfo.
Más de 250 muertos deja un accidente de un avión militar en Argelia. El hecho sucedió cerca de la base aérea militar de la ciudad Bufarik. La mayoría de las víctimas eran soldados. Hay 5 sobrevivientes. La aeronave en la que viajaban más de 100 soldados es un Ilyushin 76 de fabricación rusa que realizaba la ruta regular para el transporte de tropas de Argel, Busfer, Tinduf. Según las autoridades, el aparato se estrelló tras despegar poco antes de las 8 horas locales en un campo aproximado de la autopista que une Boufaurik con Blida. Algunos medios locales señalan que el aparato comenzó a perder velocidad inmediatamente después del despegue y se estrelló contra un campo de cultivo. La televisión pública de Argelia señala que la cifra de fallecidos tras la caída del avión militar asciende a 247 personas. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y los jóvenes y niños del anexo B del Hogar Estatal Virgen de la Asunción nuevamente protagonizaron un motín en el que denunciaron los malos tratos y violencia sexual. Varios internos lograron fugarse durante el disturbio, mientras 28 internos más permanecían encerrados en el interior. En el lugar permanece la Cruz Roja guatemalteca, bomberos y la Policía Nacional Civil, a la espera de la llegada de las autoridades competentes. Y según información de la Organización Mundial de la Salud, 500 pacientes muestran síntomas de ataque químico en el este de Guta. Estos incluyen irritación severa de las membranas mucosas, fallo respiratorio y disrupción del sistema nervioso central. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que informará las acciones que tomará ante el supuesto ataque químico, mientras que Donald Trump en su cuenta de Twitter escribió: Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles lanzados contra Siria. Prepárate, Rusia, estarán llegando bonitos y nuevos e inteligentes. No deberías ser socia del animal asesino del gas que mata a su gente y disfruta. Partido que estamos viendo, señores, último minuto. Cuando tenía que levantar la cabeza y... no ingresa. Fanático como tú. De lunes a viernes 14 horas y 22 horas. Domingo 20 horas. Pública FM. De lunes a viernes 10 horas. Domingo 9 horas. La labor de un periodista está siempre en un constante cambio. Tenemos que devolver el sentido a las palabras para ser fieles al relato de los hechos. No quedarse en lo superficial. Saber el qué, cómo, cuándo, dónde y sobre todo el por qué. El mundo está lleno de historias que merecen ser contadas. Nuestra labor está en dejar que los hechos hablen por sí mismos. Y hacer que los ciudadanos reflexionen sobre las noticias que están mirando. Y que éstas te permitan un mayor entendimiento del mundo. Contamos con el equipo periodístico y técnico más grande del país. Y una amplia trayectoria que certifica nuestro compromiso de informar. Con la mayor cobertura, que llega a todos los rincones del país. Para traer la información de primera mano, veraz y oportuna. Tenemos claro nuestro reto. Cada día entregar a las personas lo que se merecen. Información de calidad. Si es noticia, está en Telediario. Grandes Maestros presenta a José Joaquín de Olmedo. Fue un escritor y político ecuatoriano. Entre sus poemas destacan La Victoria de Junín y la Oda al General Flores, vencedor de Miñarica. ¿La pobreza? La pobreza es el menor de los males y son tan pocas las cosas que se necesitan para ser rico que solo es pobre el que quiere serlo. Pensamientos para reflexionar. Grandes Maestros.
Continuamos en Telediario. El sismo de 7.8 grados en la escala de Richter registrado en Manabí el 16 de abril de 2016 golpeó al sector turístico de esa provincia costera. Un equipo de Telediario recorrió varias localidades manavitas y nos cuenta cómo se recupera esta actividad 2 años después del terremoto. Con una cálida sonrisa, los manavitas esperan recibir cada vez más turistas a 2 años del terremoto que azotó la costa ecuatoriana el pasado 16 de abril. Fenómeno natural que dejó en esa provincia, según datos del Ministerio de Turismo, 139 establecimientos que ofrecen servicios turísticos colapsados y otros 211 afectados parcialmente. En Manta, Esteban Fiallo, quien preside la Cámara de Turismo de esa ciudad, considera que la tragedia se transformó en una oportunidad para fortalecer la infraestructura hotelera. El sector hotelero está mucho más unido, hay nuevos hoteles que antes del 2016 no habían. Hay nuevos emprendimientos, hay más plazas hoteleras. De lo que teníamos hace 2 años, a lo mejor 300 habitaciones, hoy por hoy estamos bordeando las 500 habitaciones y hay un hotel que se está construyendo en el Mall del Pacífico, ¿sí?, que va a tener 150 o 200 habitaciones más, entonces estamos hablando de casi duplicar la capacidad instalada. En Canoa, otro popular balneario de la zona, la oferta turística también aumenta. Hay movimiento de nuevo. La gente de la sierra está dejando sus temores y ya saben que ya estamos, como siempre, la costa y las buenas costas que tenemos, y ellos están llegando de nuevo. En Bahía de Caracas se registra una recuperación de plazas hoteleras superior al 40%, según Manuel Gilces, alcalde del Cantón Sucre. Bueno, en realidad de 1.400 camas de los sectores hoteleros de Bahía de Caracas en realidad quedaron parados de pie 33, perdón. Esto no equivalía ni un 3%. En realidad hoy por hoy ya tenemos alrededor de 500 camas, significa que ya estamos casi por un 45%. De a poco Bahía se va levantando. Pedernales, una de las localidades más afectadas, los operadores turísticos no sienten la tan anhelada reactivación económica con la misma intensidad. No tenemos la misma capacidad que teníamos de que la gente venga como hace 2 años, ¿no? Más bien ahora es diferente, los días entre semanas son mejores para nosotros que los fines de semana, entonces eso aspiramos que con el tiempo vaya cambiando, es que de a poco la gente sea solidaria con nosotros y vuelva a Pedernales. A pesar de las adversidades, no pierden la esperanza de atraer visitantes. Para ello, consideran necesario fomentar la promoción de la gran variedad de destinos turísticos ignorados de Manabí. Jocelyn de Mera, Telediario. Mientras tanto, en la provincia de Esmeraldas, los sectores hoteleros y pesqueros se recuperan a paso lento de las consecuencias ocasionadas por el terremoto de 2016 y sus réplicas. El turismo registra un leve crecimiento en el flujo de visitantes. Atacames es considerado el balneario más importante de Esmeraldas, pues concentra el 70% de todo el turismo que recibe la provincia verde cada año. Las huellas del terremoto aún persisten en la mayoría de sus estructuras existentes, inclusive en la que fue por casi 10 años la sede de la Cámara de Turismo de Atacames. Su presidente actual, Alfonso Aparicio, quien también es hotelero, comenta que los últimos 2 años no han sido fáciles para reactivar el turismo. La reactivación se ha ido dando por los medios propios de los inversionistas, de los que realmente tienen sus hoteles, sus restaurantes, y siempre incluso de sus casas. De alguna u otra forma, la banca pública y privada ha asistido, ¿no? En Atacames existen actualmente 320 hoteles y 18.000 camas disponibles. Aquel 16 de abril del 2016, 4 hoteles se desplomaron tras el sismo. Otras edificaciones que no sufrieron mayores afectaciones fueron reparadas por sus dueños. El 2016 fue tremendo, hubo un 60 hasta 70% de ausencia de turistas, y que esos son los que realmente los visitantes nos dan la economía para que funcione. El 2017 fue un poco lento, ¿no? Cifras del Ministerio de Turismo revelan, por ejemplo, que en el feriado del 2 y 3 de noviembre del 2016 hubo 30.522 visitantes, mientras que en el 2017 se registraron 73.973 turistas.
turista poco. Ahorita pasó el feriado de Semana Santa y estuvo totalmente bajo. Aquí en La Bocana estuvo bajo. Yo quedé endeudada con un poco de marisco porque no hubo turistas. Quienes también hablan de reactivación, pero sobre todo esperan obras en esa materia, son los pescadores artesanales, quienes agrupados en 3 asociaciones representan 800 personas. El año anterior presentaron al Comité de Reconstrucción un proyecto de muelle pesquero, ya que actualmente realizan sus actividades sin contar con las debidas facilidades. Y sufrimos, las bodegas se quebrantaron y nada de eso, ayuda no ha venido por aquí. Así esperamos que nos ayuden con este puerto, porque sea que los pescadores queden un poco conformes. Aproximadamente $20.500.000 es el monto destinado para la ejecución de obras en materia de vialidad, demolición de edificaciones, estudios de suelo, construcción de un asentamiento para 120 familias damnificadas y la repotenciación de una unidad educativa. Esto según los registros del Comité para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. César Eduarte, Telediario. Vamos a revisar otros temas. Atención, el sistema educativo fiscal en la costa aún tiene cupos para los niveles inicial, básico y de bachillerato. Esto mientras se registra un considerable incremento en la emisión de partidas de nacimiento y cédulas. Luis Andrés Quijije, de 5 años, parecía algo nervioso durante el trámite de obtención por primera vez de su documento de identidad. Su padre sacó tiempo en el trabajo para cumplir con este requisito en época escolar. Son 2 que tengo que venir a sacar la cédula porque en la escuelita me pidieron los 2, si no, no me lo matriculan. Entre marzo y abril se registra un considerable incremento en las emisiones de cédulas y de partidas de nacimiento, estas últimas con un proceso aún más fácil y rápido de tan solo 2 minutos en el Registro Civil Municipal de Guayaquil. La foto de papá y mamá, de los niños y la partida de nacimiento. No, ya todo, ya nada más faltaba esto lo último. Con la toma de huellas dactilares culminó el trámite de Luis Andrés, el mismo que ha sido constante con otros usuarios. Son más o menos unos 35.000 mensuales, pero un promedio estándar. En esta época sí duplicamos esa cifra. Con relación a las inscripciones gratuitas en el sistema fiscal, informó la Subsecretaría de la Zona 8 que hay cupos disponibles en todos los niveles de educación. Para que los padres de familia que todavía se encuentran buscando una matrícula puedan acceder todavía a un cupo educativo para sus representados. Asimismo, los traslados de enseñanza privada a pública están en proceso. Para el régimen Costa existen hasta el momento 56.300 nuevos inscritos. Mirta Carrillo, Telediario. Y el fútbol de personas con discapacidad física e intelectual es una disciplina que se practica en el Ecuador desde hace 2 años. El próximo mes de octubre, la primera selección nacional va a participar de un mundial que se va a cumplir en Guadalajara, México. Es el rey de los deportes y en el caso de estas personas con discapacidad también lo sienten así. El no tener un brazo o una pierna no fue impedimento para que consigan su sueño de jugar. El tema de mi accidente me golpeó realmente muy fuerte en el tema del fútbol, pero lo supe superar y ahorita que me dan la oportunidad de seguir jugando lo que me gusta es sensacional, realmente sensacional. Hace 2 años esto inició con 5 equipos de varias provincias, de los cuales se conformó la selección nacional, la cual por primera vez podrá participar en un mundial en Guadalajara, México, junto a otros 24 países. Total son 7, 6 juegan y uno tapa, pero el arquero debe tener con la mano amputada y vendado su mano para jugar. Margarita además es árbitro, perdió su brazo derecho en un accidente a los 17 años y resultó ser un detonante para que sus objetivos no tengan límites. No me he dado por vencida un segundo de mi vida después de haber adquirido mi discapacidad. Y cada vez he demostrado a las personas que a veces me han dicho, es que Margarita usted no puede, yo les he mostrado la otra cara que yo sí puedo. Estefano tiene parálisis cerebral no severo. Hicimos este reportaje coincidentemente el día de su cumpleaños. Comenta que el fútbol le marcó la vida. Les doy mi mensaje de motivación de que sigan adelante, de que una discapacidad no es una retención para que nosotros consigamos nuestros sueños, ¿no? Este grupo de luchadores requiere del apoyo de la empresa privada con auspicios para lograr ir al Mundial en octubre. Además, el 4 de mayo en la Casa de la Cultura tendrán un concierto para reunir fondos, al que hay que apoyar, y que sus goles se griten en tierra azteca y que sus sueños continúen tras el pitazo final.
César García, Telediario. Con esta nota muy importante que ha realizado César García, que nos da cuenta de que las limitaciones quizás solamente están en la mente, porque si usted tiene voluntad puede lograr lo que usted quiere. Vamos. Así es, y esperamos también que la empresa privada se haga eco de este pedido de la selección de fútbol para que ellos puedan viajar a Guadalajara, mundial, en México. Así es. Impresionante. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde. Que la pasen bien.